Arrancamos nuestro primer video de Honduras, un país que todavía estamos a 8 kilómetros de la frontera, no estamos del todo seguros si vamos a recorrer o no. Lo hemos pensado y repensado un montón, nos han dicho que no era un país seguro, que era el país más inseguro de Centroamérica, que todos los que se estaban yendo a El Salvador se estaban refugiando en Honduras, por eso estaba todo tan mal. Pero la verdad es que, como nos ha pasado en un montón de países, que siempre nos dicen no vayan a tal lado y terminamos yendo y nos terminamos llevando una grata sorpresa. Tenemos todas las ganas de poder recorrer Honduras como hemos hecho con los otros países. Así que quédate hasta el final de este video para ver finalmente qué pasa con nuestro viaje. Llegado a la frontera, vamos a tratar de filmar lo que podamos. Ni bien llegamos, hay que bajarse porque hay una barrera, te piden todos los papeles, pasaportes, licencia de conducir y el ingreso del vehículo a Nicaragua. Revisan que tengas todo como para poder hacer los trámites y ahí te habilitan para pasar, te dan un formulario para que completes y el edificio de aduana y de migraciones están juntos, así que ese es el próximo paso. Por el momento nos han recibido súper bien acá en la frontera. Estamos en la frontera todavía, estamos enfrente de donde está la oficina de migraciones, aduana, todo. Está lleno de carteles de no grabar, por eso tengo el celular acá abajo. Por suerte todo bien, nos pidieron los pasaportes, nos cobraron una tasa de salida de Nicaragua de $3 cada uno y que solamente se puede pagar en dólares. Después fuimos a hacer aduana para hacer la salida del vehículo, todo perfecto, todo de 10 y ahora Santi está buscando un cambista para deshacernos de los últimos cordos que nos quedan. Parece que nos vamos de Nicaragua. Ya una vez que terminemos de hacer todas migraciones les vamos a contar cuáles son todos los requisitos, pero hay algo ahora que nos tiene un poquito demorados porque hay que completar un prechequeo que debemos hacerlo online. Vamos a dejarles acá una foto con el link de la dirección y se necesita hacerlo con internet. Si uno no tiene internet tiene que pagarle a una persona acá en la frontera que te cobran por hacerte el trámite. Siempre contamos que por eso está muy bueno ya llegar a la frontera y tener conectividad. Nosotros estamos usando HolaFly, que es una eSIM virtual, es decir que no tenemos que esperar a llegar al nuevo país para adquirirla, sino que la compramos por internet, nos llega el mail, escaneamos el código, entonces ahora ya la podemos activar. Y acá les tiro un dato: si van a recorrer varios países y no saben cuánto tiempo van a estar en cada uno, HolaFly también ofrece eSIMs que te sirven para varios países, por ejemplo para América Latina, para América del Norte, para Europa. Entonces cuando pases al nuevo país no es que tenés que comprar otras, si quieren adquirirla y usan el código Caro y Santi tienen un 5% de descuento, así que en la descripción les dejamos el link. Ahora que nosotros ya tenemos prechequeo completado, nos vamos a hacer migraciones, esperemos que todo salga bien. Y estamos entrando a Honduras. ¡Yuhu! ¡Qué alegría! Nuevo país, el número 14 de esta recorrida por América. Es una locura cada vez que miramos, creo que ya lo dije muchas veces, pero mirar el mapa, o sea, primero estar viajando por América en vehículo, en motorhome, me parece, o sea, todavía hay veces que, aunque ya llevamos 3 años y medio, lo miro y no caigo en lo que estamos haciendo. Y en América Central, o sea, era como uno no pensaba llegar hasta acá en vehículo. Qué locura, qué linda sensación. La verdad que todo bien, estuvimos 2 horas y cuarto en la frontera. Creo que lo que más demoramos fue en aduana acá para el ingreso a Honduras. Lo que sí, estas últimas fronteras vienen siendo muy caras. O sea, hay que pagar un montón de cosas. Pagamos $3 por persona la salida de Nicaragua. Pagamos $3 por persona el ingreso acá en Honduras. Y pagamos $33 el ingreso del vehículo a Honduras. Cosa que en Sudamérica no se paga para entrar en ningún país y acá sí se paga en todos los países. Y ha sido, además, o sea, el monto es bien significativo. Preguntamos respecto al seguro, nos dijeron que acá en Honduras no se exige y
Con respecto a migraciones, nos reafirmaron lo que ya sabíamos, ya habíamos contado en la entrada a Nicaragua, que el C4, que comprende Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, uno tiene 90 días en total para recorrer estos 4 países. Por lo tanto, nos anotaron en el sello de entrada a Honduras los días restantes de los que ya nos consumimos de los 90, así que... Y dato muy importante, es que es la primera vez que es obligatorio vacuna para la fiebre amarilla. Si no tenés el carnet con la vacuna, no se puede entrar al país, no hay ningún tipo de alternativa. Tenés que volver a Nicaragua, al hospital más cercano, y esperar, nos digo, que den turnos para poner la vacuna, pero... Y además leo un cartel que desde que te colocaste la vacuna tienen que pasar 10 días, así que yo no sé si venís a la frontera sin vacuna. Quizá tengas que esperar los 10 días de la vacuna, así que... Por más que uno esté de tránsito por un día en el país, tiene que tener la vacuna. Nuevo país, mi amor. Qué alegría. ¿Recorreremos Honduras o no iremos a El Salvador? ¿Qué opinas? Estamos llegando a San Marcos de Colón, es la primera ciudad que está acá ni bien cruzás la frontera. Vamos a ver si conseguimos algo para comer porque nos agarró un hambre y como siempre llegamos a la frontera sin provisiones. Igual no nos revisaron absolutamente nada. Siempre tratamos de venir con la heladera vacía porque uno nunca sabe en qué frontera te quitan alimentos y cosas así, pero no nos revisaron nada. Así que vamos a ver qué tal este primer pueblo acá en Honduras. Te digo que así en 5 minutos ya me sorprendió Honduras. Muy lindo, de verdad. ¿La moneda cómo se dice? ¿Lempiras o lempiras? Lempira. Lempira. Al primer tiene 100, Sí. son 100 lempiras. Uno, lempira. Perfecto. Gracias. Otra recomendación a tener en cuenta en la frontera es tener cambio o bien cambiar a la moneda local. Aunque saliendo de Nicaragua no nos aceptaron córdobas, solo aceptaban dólares, pero entrando a Honduras podías pagar con dólares o lempiras, que es la moneda local. Nosotros ya cambiamos. Miren los billetes, son de, no sé, sería papel, es esto, o sea, no es el plástico, digamos, que mostrábamos antes. Veo que estos dos son bastante parecidos, digamos, en el diseño, el de 1 y el de 5, y estos se ve que son más nuevos. Para que tengan de referencia, $1 equivale a 25 lempiras. Y vamos a pedir un almuerzo en un lugarcito acá bastante típico que nos recomendaron. Y vale, el menú del día o almuerzo del día le llaman acá, 100 lempiras, o sea que son $4 el menú, bastante más barato de lo que lo hemos visto en los países anteriores. Mirá lo que hay acá. Hay billetes de otros países y nos encontramos con un billete de $1. Yo me recuerdo de ese billete de $1, que era $1 en su momento. Acá, mira, hay bolívares de Venezuela, de Canadá, de un montón de países que no tengo idea qué dice. Mirá qué bueno. Miren, acá hay un billete de $2, está bastante nuevito. Primer comida típica acá en Honduras. Esto es carne de vaca, papas fritas, arroz, una tortilla tipo tacos. Y esto dijo que era una tortillita de frijoles. Ah, no, es como una arepa y arriba tiene frijoles. Como una arepa. Como un nacho. Está buenísimo. Panza llena, corazón contento. Hicimos una paradita a almorzar, como les decíamos, y ya estamos listos para seguir viaje. La verdad es que me encantó este lugar, muy lindo, muy arreglado. Las personas que ya cruzamos muy amables, me encantó, me hizo sentir muy bien esta entrada y recibimiento a Honduras. Así como contamos lo lindo, contamos lo no tan lindo. La verdad que la ruta desde San Marcos en adelante no está tan buena, porque nos hemos encontrado con unos baches
muy grandes. Los paisajes están muy lindos, eso sí. Todo muy verde, bien montañoso. La verdad es que nos sorprende porque por ahí uno piensa que no hay tantos lugares en altura por acá, por esta zona. Así van nuestros primeros kilómetros por las rutas hondureñas. Miren, acá se puede ver. Estamos llegando a una ciudad que es bastante grande, que se llama Choluteca, pero vemos que están trabajando en la ruta. Ojalá puedan reparar todo lo que ya hicimos, porque hay tramos de verdad que están muy feos, muchos pozos. La verdad que estaba muy fea la ruta. Veníamos hablando que en comparación con Nicaragua se notó un cambio grandísimo. Había muchos pozos. Seguimos transitando la Panamericana, que ya venimos hace varios kilómetros. La gran mayor parte de Nicaragua lo hicimos por la Panamericana. Panamericana. Esta vez no le iba a cantar. Como contábamos, no recuerdo si en este video o en el video anterior, Honduras, muchos viajeros lo pasan de largo porque desde la frontera del Espino, que es la de Nicaragua con Honduras, hasta la frontera El Amatillo, creo que se llama, entre Honduras y El Salvador, hay tan solo 154 kilómetros. Es la parte más pequeña de Honduras, porque después, si uno ve en el mapa, toda la parte que está sobre el Caribe es bien extensa, donde además se encuentran los principales puntos turísticos que tiene Honduras, que es Roatán y Utila, dos islas donde se caracterizan por ser uno de los mejores lugares para hacer buceo en el mundo y más económicos, así que por eso Honduras también es muy famoso. Pero la realidad es que se hablan cosas súper negativas de Honduras, de que uno no vaya, de que es inseguro, de que no está bueno. Nos hacía acordar mucho a cuando estábamos acercándonos a Venezuela. Todos esos comentarios de no vayan, no. Entre esos comentarios y por otro lado, como les decía, lo corto que es el tramo entre una frontera y otra, es que muchos viajeros lo pasan de largo. Directamente lo pasan en el día, porque si haces la primera frontera a la mañana, tenés 2 horitas de viaje, y haces la segunda frontera a la tarde y no tenés ni siquiera la necesidad de pasar una noche acá en Honduras. Pero la realidad es que nosotros hemos elegido quedarnos a recorrer Honduras. Para eso hemos salido a viajar, a poder conocer con nuestros propios ojos, a vivir nuestras propias experiencias, a poder formar nuestras propias opiniones de las cosas que vamos viendo en el mundo. Vamos a empezar a recorrer este nuevo país para nosotros, el número 14. Nos estamos dirigiendo en estos momentos a un lugar que se llama Santa Ana, que vimos en internet que está a 1540 metros. Y hacía 17 grados. Así que estamos yendo para allá en busca del frío. Y me puse a buscar algo que me generaba mucha curiosidad, que ya veníamos conversando hace mucho tiempo atrás, es que las banderas de Nicaragua, El Salvador, Honduras son todas muy parecidas. La de Guatemala siguen los mismos colores, nada más que cambian las franjas, que son de manera vertical, mientras que los otros 3 países son
horizontales. Y mientras me puse a buscar, me imaginaba igual por un lado que era como les habíamos estado contando en videos anteriores, en el video de Granada, que cuando se conforma esta federación de las provincias de Centroamérica, tienen una bandera que era celeste, blanca y celeste. Después, cuando se independizan cada uno de estos países, toman un poco esa bandera, le cambian los colores porque en realidad todas andan más en la gama de los azules. La de Honduras igual es un poquito más celeste, obviamente que varía el dibujo, el símbolo que tienen en la franja blanca. Pero lo que más me sorprendió es un dato súper curioso y te va a sorprender. A ver, ¿tiene algo que ver con Argentina? Que esta bandera está inspirada en Argentina. ¿Mira? Porque había una fragata de las Provincias Unidas del Río de la Plata que viene para acá para colaborar en un momento determinado acá a las provincias de Centroamérica, que ya para aquel entonces ya había sido creada nuestra bandera celeste, blanca y celeste. Viene esta fragata a colaborar acá con estos países. Entonces después, cuando se forma la federación y tienen que diseñar una bandera, se inspiran en la bandera argentina. Mira, qué bueno. Así que me puso... Mira todo llamativo. Sí, y de hecho, si uno las ve, vamos a poner acá todas las banderas, están todas en la misma gama de colores y de diseños. Ya estamos en el primer cambio de departamento, estamos dejando Choluteca y estamos entrando al departamento de Valle. Vamos a parar a abastecernos de combustible. Veo que el diésel está a 26,41. Un poquitito más que $1, o sea, está más barata que en Nicaragua. Me parece que mismo precio que en Costa Rica. Que la verdad que el combustible, cuando no está subsidiado, digamos, el precio no varía, es $1 y algo, por lo menos en todos estos países. Voy a contar de que nos estaba riendo. Es la tercera vez que tenemos que grabar este video porque se pone en cámara rápida y quedamos todo... ¿Se pone así solo? No, igual si eso es lenta, no rápido. Lenta, cámara lenta. Cambio de piloto, ya tercera vez que lo decimos. Mitad de camino la vamos a hacer más corta. Mitad de camino, cambio de piloto como corresponde en este equipo. Para los que son nuevos en el canal, siempre contamos que a los dos nos encanta manejar, así que hacemos la misma cantidad de kilómetros, o bien si el camino es ida y vuelta, uno hace la ida, otro la vuelta. Yo creo que ya podemos dar por descontado lo que manejaste de más por tu lesión elegida, ¿no? No me chamullé. Lo podemos dar por Mentira, cerrado. ¿Sí? mentira, porque me robaste un montón. Algo para destacar, lo buena onda la gente acá en Honduras, estas pocas horas que hace que estamos en el país. Recién paramos a cargar combustible, había música, bailaban, se acercaron a charlar con nosotros, la verdad que súper amables. Y lo mismo nos pasó hoy más temprano cuando llegamos aquí a San Marcos, con todas las personas que conversamos, muy cálidas, así que la verdad es que nuestras primeras impresiones por Honduras vienen siendo sumamente positivas. Y acá nos desviamos de la Panamericana, si seguimos por la 1 nos vamos directo a El Salvador y nosotros nos vamos a adentrar en tierras hondureñas. Y algo para decir en tu defensa. En mi defensa, sí, ya me habías contado. A los televidentes. En un capítulo de Costa Rica, Santi dijo cerveza costarriqueña y mucha gente empezó a escribir que el gentilicio es costarricense. Y yo me puse a buscar, porque me encanta buscar las palabras en el diccionario, y encontré que costarriqueño está bien dicho, no es la palabra común, lo que más se usa es costarricense, y después en lo más informal sé que se le llama ticos, pero la palabra costarriqueño existe, así que te defiendo acá. Gracias, mi amor. Venimos sorprendidos y maravillados con los paisajes. No nos imaginábamos este tipo de vegetación. Me hace acordar un poco a... Bueno, de hecho vi un cartel que decía Gran Sabana también y me hacía acordar a los paisajes de Brasil, de Venezuela, de estos verdes y las montañas así. Me encantó, la verdad. Y estamos cruzando a un nuevo departamento de Morazán. Es que no pude leer, a ver. Morazán. Lo vamos a escribir por acá. Y se viene la tormenta también. Ya vi unos relámpagos y allá a lo lejos pareciera que estuviera lloviendo y el vientito de frío. Previo a la tormenta.
Bueno, con la última lucecita del día hemos llegado a Ojojona. Hemos encontrado el lugar donde estacionar. Eso que está ahí atrás es una escuela. Recién hablamos con el cuidador. Nos dijo que podíamos pasar la noche acá, tranquilo. Miren, ahí hay como una plazoleta. Bueno, ya mañana de día le vamos a mostrar un poquito más. Hemos logrado el cometido de llegar a Honduras y encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Y acá queda la camioneta. Estamos junto con los chicos de Gaby por América, que para quienes vienen viendo videos anteriores, ya hace rato que venimos compartiendo, cruzándonos, separándonos, volviéndonos a cruzar con ellos, que también estábamos viajando con 2 parejas de argentinos más, los chicos de Banda Cuatro y viajando con Luba, pero todos tomamos rumbos diferentes. De hecho, en realidad los chicos de Gaby no iban a venir, se sumaron ayer, cambiaron de planes. Las rutas van cambiando en función de las necesidades y deseos de cada uno. Pasamos una noche espectacular, estamos a los 1400 metros de altura, así que dormimos frescos, tapados con la frazada, no lo podíamos creer, fue increíble, re tranquilo. Y además ahora estamos caminando hacia el centro, que esta mañana anduvo Santi por ahí haciendo unas compras. Fuimos con Diego a comprar unas verduras y le dije, tenemos que ir al centro a caminar porque está realmente divino. Se ve muy lindo Ojojona, pero qué pena cómo el ser humano opaca los lugares con la basura. Deseamos que eso ojalá se pueda cambiar la mentalidad, y ya lo hemos dicho un montón de veces con la basura que uno genera, dónde depositar la basura, pero no. Miren qué lindo paisaje y el contraste acá al lado del río. No me vas a decir que no te sorprendió el centro de Ojojona. Me encantó, es re lindo. Hola. Hola. Está muy bien cuidado y los edificios, me gusta mucho cuando está conservada así la arquitectura bien colonial. Que recién estaba leyendo ahí que el centro histórico de Ojojona fue declarado Monumento Nacional. ¿Qué tal? Y acá hemos llegado al centro, a la parte más céntrica. Eso que está ahí es el banco. Miren todo el movimiento que hay. Ese es un mercado que tuvimos esta mañana. Acá hay una clínica municipal. Es muy lindo este pueblito. Ojojona también es conocido como San Juan de Ojojona, y dicen que en realidad tiempos atrás el nombre original era como si fuese Jojona pero con X, Soxona, pero al pronunciarlo decían Jojona, y bueno, con el paso del tiempo hoy en día ya se lo conoce como Ojojona o San Juan de Ojojona. Fue fundado en el año 1579 nace como un pueblo minero dedicado a la extracción del oro y de la plata. Miren lo que es el tamaño de este árbol. Los años que debe tener ese árbol, ¿no? Entre la copa y el tronco. Impresionante. Quería ver si había algún cartel de algo, pero... Y algo que me llamó mucho la atención en Centroamérica, no recuerdo las de Panamá, pero en Costa Rica, Nicaragua y Honduras, todas las patentes dicen Centroamérica en la parte o de arriba o de abajo, y en el otro lado dicen el nombre del país. Y estas, además me sorprendió, el diseño son re parecidas a las nuevas patentes del Mercosur que tenemos ahora en Argentina. Así que no sé si tendrán algo que ver, ya que son tan parecidas las banderas y ahora las patentes o placas. ¿Qué tal las primeras horas por Honduras? Me encantó. Como hemos venido mostrando a lo largo de todo el video, los paisajes sorprendentes, la gente sumamente amable, este lugar re pintoresco. Y sumado a que se puede caminar sin transpirar y a la noche dormir tapado con frazada. Eso igual es una particularidad de acá de Ojojona, pero porque nos dijeron que si no, si hubiésemos parado ahí en Choluteca, por esa zona, hubiésemos sufrido el calor. Entramos acá y fue como una explosión de color. Qué hermoso, qué colorido, ¿no? La cantidad de artesanías que hay.
más temprano. Los encuentros entre viajeros se dan cuando uno coincide, nos juntamos, nos separamos y ahora todo está dado para encontrarnos con unos viajeros personalmente que nunca hemos conocido personalmente, pero venimos hablando desde que arrancamos el viaje aproximadamente por las redes sociales. Vamos al mercadito a hacer algunas compras para esperarlos con una rica comida. Esperemos que puedan llegar hoy porque estaban Frontera de por medio todavía. Sí. Hacía mucho tiempo, desde Argentina creo que no veía la marca cada día. Bueno, ¿qué vas a llevar? ¿Qué vamos a comer? Vamos a hacer pizza. Estoy buscando harina y manteca para comprar unas cebollas y hacer una pizza de fugaceta. Mira ese dulce de leche. ¿Quieres probarlo? Ay, ¿lo probamos o no? Probemos. El de la lata 72 y el del bote 76. No hemos probado nunca. Vamos a probarlo. Estamos de visitante hoy, pero nos hicimos cargo de la cocina. Ya tenemos, los chicos tienen horno, así que lo estamos aprovechando. Nosotros también tenemos, pero como ya hemos contado, funciona a 220 y no tenemos ahora un lugar donde enchufarlo. Así que estamos aprovechando el horno de la Toyo. Gracias, chicos, por... O sea, igual ustedes están esperando la... Nosotros vamos a comer pizza, así que está todo bien. Pueden venir más seguido. Sí, siempre que quieran usar a nuestro horno, si nos van a alimentar, dale, todo tuyo. Así que miren la pinta que tienen estas pizzas caseras que están mandando Santi. Y mientras tanto estamos esperando a las visitas que ya nos avisaron que estaban unos 50 kilómetros. Van a llegar un poco de noche, pero se va a venir un gran encuentro. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.